Buen día, mis queridos estudiantes de grado noveno. Me alegra mucho poderles saludar en esta mañana. Espero que se encuentren bien. Inicialmente quiero recordarles lo que ya les había hablado en la dirección de grupo acerca de norma concurso. Como ustedes saben, es un concurso que se realiza cada año y lo interesante pues es que podemos participar de diferentes formas y también que es un concurso que nos da premios. Recuerden que el año pasado el colegio ganó el primer lugar en una de las categorías. Entonces, Norma pues da premios en dinero, tanto al estudiante como al docente si ganan. Entonces, les animo para que continúen leyendo y más adelante les voy a informar sobre cuál es la forma como ustedes pueden participar en el concurso. Bueno, pasando ya a nuestra clase, entonces vamos a estar hablando sobre la literatura del barroco. Entonces vamos a estar atentos. Les voy a compartir algo o la presentación pues sobre esta literatura. Entonces vamos a estar atentos acá. Bueno, entonces acá está el título, la literatura barroca. Esta palabra barroco o barroca tiene que ver con un término que nace del francés y tiene que ver con exageración. Entonces, podemos iniciar diciendo que la literatura del barroco se denomina así por su forma, digamos, exagerada, extravagante. Es una literatura que utiliza muchas figuras literarias y trata pues de embellecer la, digamos, la literatura a través de las figuras literarias. Entonces, por eso este término barroco. Entonces, lo que vamos a estar mirando, las influencias españolas en el barroco hispanoamericano, el culteranismo, el conceptismo, la mística y el teatro. Bueno, me permiten. Entonces, miramos acá, la literatura barroca se caracteriza por la exaltación del lenguaje y el hermetismo en la expresión. Entonces, el barroco fue un movimiento no solamente que se dio en la literatura, también digamos que fue un movimiento ideológico que influyó tanto en la arquitectura, la parte pues de la política, la parte del arte y de hecho pues en la literatura. Entonces es un movimiento, por eso se llama movimiento porque abarca varios aspectos y lo que buscaba era a través de, en este caso la literatura, a través del lenguaje y la exaltación, buscaba un hermetismo, o sea, camuflar en cierta forma lo que se quería decir. Entonces por eso utiliza muchas metáforas y otras figuras literarias para que sea, digamos, el lector el que descubra o el que discierna lo que el autor quiere decir. Ese movimiento estuvo muy influenciado por la Contrarreforma. La Contrarreforma fue una reacción de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante que se dio en Europa, y la Contrarreforma lo que buscaba era recuperar el dominio o la hegemonía o la importancia de la Iglesia Católica en Europa. Entonces, por eso este movimiento del barroco pues está influenciado por la Contrarreforma. Entonces vamos a mirar acá. En la literatura española sobresalieron el culteranismo y el conceptismo, estilos que definieron la literatura barroca. Entonces, cuando pensemos en el barroco, siempre vamos a tener en cuenta estos dos términos, culteranismo y conceptismo. Y ahora pues les voy a explicar de qué se trata cada uno de estos. El culteranismo, su principal representante fue Luis de Góngora, creó una poética llena de metáforas y palabras cultas que ratifican el lenguaje. Entonces, el culteranismo lo que buscaba o enfatizaba era la forma, o sea, dar elegancia
a las obras literarias por medio del lenguaje estilístico o las figuras literarias. Mientras que el conceptismo se enfocó en el fondo, es decir, trataba de explicar a partir de varias palabras, llegar a una idea. No tanto, digamos, en la parte de la forma de las palabras o la parte estilística o elegante de las palabras, sino la parte del concepto como tal. Entonces, el principal representante de este movimiento llamado conceptismo fue Francisco de Quevedo. Dice, a partir de la asociación de ideas y palabras, introdujo dobles sentidos y nuevos conceptos. Entonces, mire, retomemos. Culteranismo se enfoca en la forma de las palabras o en la forma del texto, y el conceptismo se enfoca en el concepto o en las ideas. Y los dos representantes fue culteranismo Luis de Góngora y conceptismo Francisco de Quevedo. La lírica barroca tuvo como característica apelar a las emociones y los afectos del lector. Los versos son herméticos y requieren detenimiento y análisis, ya que están desbordados de metáforas, conceptos y vocabulario artificioso. Entonces, lo que ya les había explicado antes. ¿Qué busca la literatura barroca? Que los lectores logren interpretar o discernir lo que quiso decir el autor. ¿Por qué? Porque el autor utiliza muchos recursos estilísticos o figuras literarias como las metáforas y otras figuras que lo que buscan es que el lector pueda tratar de entender lo que quiso decir el autor con estas figuras literarias o en medio de sus textos. La extravagancia, la densidad y el hermetismo fundaron la lírica barroca. Entonces miremos acá. Termina el vuelo donde ya se altiva la gran Tenochtitlán en áureo trono, selva de plumas del copil cautiva. De su grandeza real es real abono. Al huepil y quetzal da estimativa, el oro cuyas máquinas perdono, y en discurso más dulce que prolijo, forma palabras y razones dijo. Entonces, mire, este fragmento está dedicado a la Virgen. ¿Por qué aparecen estas palabras de origen indígena? Porque recordemos que en ese momento, pues todavía había culturas indígenas, en este caso específicamente la mexicana, que estaban en ese momento todavía, es solo que había una mezcla, ¿no? Entre lo europeo y lo nativo. Entonces, aquí este autor pues se está refiriendo a la Virgen, pero mire que utiliza una serie de palabras que de pronto inicialmente pues no logramos entender o discernir a qué se refiere directamente el autor. Pero al leer pues con detenimiento nos vamos a dar cuenta a qué se refiere. Acá dice, los místicos buscaron perfección espiritual a través del distanciamiento del mundo y la contemplación de lo intangible. Entonces, la mística fue otra tendencia que se dio en la literatura barroca. El misticismo en este caso tiene que ver mucho con la parte religiosa, y los autores místicos pues eran clérigos, personas que estaban muy relacionados con la iglesia y que a través del distanciamiento del mundo y la contemplación pues buscaban la perfección. Entonces, aquí podemos ver como una imagen de la parte artística en cuanto al misticismo. Bueno, la mística tiene una propia forma de hablar que da cuenta de su experiencia. La mística usa la oración como un medio de comunicación. Por ejemplo, la donada peruana Úrsula de Jesús en sus visiones vio a la Virgen María diciéndole que orara por las almas de purgatorio. Bueno, entonces ahí vemos como una mezcla entre la parte religiosa y la parte literaria.
Y acá, en cuanto al teatro, el teatro hispanoamericano del barroco representó temas morales, satíricos, a través de la alusión a la mitología. Entonces, en cuanto al teatro, pues se buscaba hacer una crítica a lo que estaba sucediendo en la sociedad en ese momento. Entonces, el teatro barroco pues utiliza la ironía, utiliza la sátira, y esto pues en busca de presentar temas morales y de hacer, como les dije ya, una crítica a la sociedad en ese momento que en América pues estaba siendo dominada por la influencia de los europeos. Bueno, vamos a continuar acá. Entonces, en conclusión, la literatura hispanoamericana estuvo influenciada por la literatura del barroco español, cuyos referentes fueron el culteranismo y el conceptismo. Entre las vertientes literarias del barroco hispanoamericano se encuentra la mística, porque da cuenta de una experiencia religiosa. Por su parte, el teatro representó temas morales y satíricos que, junto a la lírica, buscaron conmover y conmocionar a los lectores y asistentes. Entonces, esa es una conclusión de todo lo que ya les he explicado. Entonces, miren, allí aparecen las dos palabras, culteranismo, conceptismo, aparece mística, teatro y lírica. Eso es lo que vamos a tener en cuenta en cuanto a la literatura del barroco. Voy a tratar de compartirles algo más sobre este tema. Bueno, no es acá que tengo eso. Entonces, vamos a dejar hasta acá. De todas maneras, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud o que quieren ampliar el tema, pues me comunican y con mucho gusto. En plataforma, entonces, les estaré dejando la actividad. Bueno, antes de cerrar acá, vamos a mirar un texto del barroco para ilustrar un poquito. Bueno, acá está toda la explicación. Quería explicarles un poquito esta parte de acá, miren. Acá dice fachada barroca de la Capilla del Carmelo, Salvador de Bahía, en Brasil. Entonces, como yo les decía ahora, el barroco influyó no solamente en la literatura, sino también en la arquitectura. Entonces, acá dice, la arquitectura, la literatura y la pintura colonial de los virreinatos poseen características de influencia barroca en sus excesos de pasión, en sus exaltaciones de ánimo y en la devoción que se manifiesta a través del drama. Entonces, como yo les dije, la Iglesia Católica quería recuperar su dominio, su poderío, su influencia sobre la sociedad. Entonces, a través de la contrarreforma y en este caso a través de la arquitectura, del arte, entonces también se manifiesta este deseo de volver al dominio de la Iglesia Católica. Entonces, por ejemplo, en Colombia y en América todavía hay catedrales que se hicieron desde esa época y que lo que buscaban era mostrar la majestuosidad, la grandeza de la iglesia en ese momento y que pues ha perdurado hasta ahora. Entonces dice la composición de objetos dorados, de adornos y laberintos para llenar los espacios, así como la estructura de figuras en contraste con diferencias bruscas puestas en el mismo nivel que representan dos polos opuestos. Generaron diferencias al gusto y la mirada, así como en la rima de los textos escritos, intencionalmente difíciles de comprender, igual que el alma humana a causa de sus contradicciones, cambios inesperados en sentido y disposición para lo imprevisible.
Bueno. Esto tiene que ver con la lírica, o sea, con la poesía. Vamos a leer este texto. Primavera Indiana, poema sacrohistórico, idea de María Santísima de Guadalupe de México, copiada de Flores. Entonces, mire que del título ahí ya vemos la parte de la influencia de la iglesia. Si merecí, Calíope, tu acento de divino furor, mi mente inspira, y en acorde compás da mi instrumento, que de marfil, canoro, a trompa aspira. Tu dictamen atiende a mi contento cuando con luces de sus rayos gira. Ardiente febo, sin temer fracaso, del dicho oriente al mexicano acaso. Oiga del septentrión la armoniosa sonante lira, mi armonioso canto correspondiendo a su atención gloriosa del clima austral, el estrellado manto. Bueno, allí no quiero extenderme mucho, entonces ese es pues como un ejemplo de la parte de la lírica. Acá aparece el teatro. Y acá aparece la parte de la mística que ya les había hablado, lo que tiene que ver con la parte religiosa. Entonces, el niño Dios, la Virgen, el niño Dios, la Virgen y patria, el parto virginal, el Padre eterno, el portálico pobre y el invierno con que tiembla el autor de nuestra vida. Sienta, Señor, vuestra alma y advertida del fin de aqueste don y bien supermo. Absorta en aquel cuyo gobierno la tenga con su gracia guarnecida. Las Pascuas os dé Dios, cual me las diste, con los divinos versos de esa mano, los cuales me pusieron tal consuelo que son de alegre ya mis ojos tristes, y meditando bien tan soberano, el alma se levanta para el cielo. Listo, muchachos. Entonces, esto era lo que quería pues compartirles sobre el barroco. Recordemos que fue influenciado por la Contrarreforma, el deseo de la Iglesia Católica de recuperar su dominio sobre la sociedad. Recordemos que se dan dos movimientos, el culteranismo y el conceptismo, y se da en cuanto a la poesía, el teatro, el aspecto de la prosa y también la mística que en ese momento se da. Y acá finalmente, miren, aquí tenemos un mapa conceptual donde está la literatura de la colonia, que fue lo que vimos la semana pasada, y la literatura del barroco, pues lo de esta semana. Y aquí aparece pues el resumen de todo lo que yo les he hablado. Entonces, nos vemos en nuestra próxima clase y en plataforma les estaré dejando las actividades que vamos a realizar con relación a este tema. Nos vemos entonces en otra oportunidad.